Y mire, siempre lo he dicho, cuando uno se dedica a esta carrera, cuando uno se dedica a este oficio, cuando va, siempre pasan este tipo de cosas. A mí me pasó cuando fueron los chalecos amarillos y a Rodrigo, el señor Rodrigo Pacheco, le toca ahora en estas manifestaciones que están en contra de la reducción en la edad de retiro para la pensión y me estoy enlazando con él hasta París, hasta Francia. Mi querido Ro, ¿cómo estás, Rodrigo Pacheco? Buenas tardes, buenas noches para ti. Hola, mi querido Paco, con mucho gusto de saludarte y sí, como lo mencionas, la verdad es que suerte de reportero porque pues esta mañana estuve justo a unas 2 cuadras del epicentro. Obviamente fui ahí a la protesta, que es una de las más grandes que ha tenido Francia en la historia reciente. Había habido uno el 19 de enero, pero ahora se calcula, bueno, los sindicatos, que son muy poderosos como lo sabes, calculan que fueron 2,5 millones de franceses en todo el país. Más o menos estamos hablando de unos casi medio millón aquí en París, en la capital. Bueno, pues con esta protesta evidentemente muestran el músculo de oposición que hay no solo de los sindicatos, de acuerdo a distintas sondeos de opinión y encuestas, una de uno de los días más importantes desde el punto de vista económico, que se llama Les Ecos, espero haberlo dicho bien, dice que el 60% de los franceses se oponen a esta reforma que implica aumentar la edad de retiro de 62 a 64 años, que se puedan retirar solo después de 43 años de trabajo. Y por otro lado, pues sigue, digamos, al aumento que en su momento hizo Nicolás Sarkozy en 2010 de 60 a 62 años. Y es que, por un lado, el argumento es que Francia destina el 14% de su Producto Interno Bruto a las pensiones. Es enorme esa cantidad, muy por encima de los demás países de la OCDE. Eso por un lado, mi Paco. Y la otra cosa es que finalmente, pues es una población, tienen 41 años de edad promedio, para darnos una idea, en el caso de México son 29 años de edad promedio y aún así en México también tenemos una presión, pues no tan demandante de las pensiones. Ya ves que ahora están estas pensiones universales que sí se van a convertir en algún problema en el futuro. Pero bueno, pues en el caso de Francia sí está el asunto y a pesar del frío, Paco, porque estamos hablando de una temperatura de en la mañana 3 grados, ahorita estará pues no muy lejos, 3 4 grados centígrados, pero la verdad es que son marchas muy interesantes porque pues muy organizadas, igual que en todos lados venden ahí una suerte de choripanes muy tradicionales en Francia, y bueno, pues se convierte en toda una fiesta y rápidamente una vez que pasó la protesta, pues ya limpiaron las calles, se hace cuenta que no había pasado nada. Empezó en punto de las 2 de la tarde en la ópera y se fue a la Bastilla y ahí cerraron a las 7 de la noche, pues a todo lo que daba, oponiéndose, digamos, a esto que propone Manuel Macron. Sí, la verdad es que los franceses para protestar son muy organizados, lo hacen a través de las redes sociales. La Policía Nacional también a mí me parece que es muy intimidante, o sea, tienen inmediatamente rodean los monumentos con algunos blindados, están perfectamente equipados, empiezan a utilizar gas lacrimógeno, empiezan a utilizar estas bombas sonoras también para amedrentar a los manifestantes. Es un asunto bien interesante para reportearlo, por supuesto, no tan interesante para andar ahí agarrándose a catorrazos, ¿no? Exacto, evité agarrarme a catorrazos, mi querido Paco, y te diría que lo que yo vi, digamos, y los reportes que han salido, pues fue relativamente pacífica, pero como mencionas, sí, la policía muy intimidante, hace un operativo grande. Fui ahí por donde está la casa de Macron, en los Campos Elíseos. Eh, y bueno, pues sí, realmente están tan organizados, pero sí, pues finalmente se trata de una visión muy fuerte. Hay de todo, obviamente, socialistas de 1960 en el movimiento, pero esta vez, y lo que puede ver fue relativamente pacífico. Hay momentos en donde sí se pone un poco más radical y como también lo conocemos en México, rompen ventanas, pero claro, acá tú ves a la policía y sí se ve, como bien lo dices, impresionante. Son grandes, son altos, se les ve buena condición física. No, digamos que no tienen obesidad como se ocurre a veces
con las fuerzas de contención en nuestro país, mi querido Paco. Oye, además de todo hay otra cosa. A mí me tocó de salirme de la zona en donde estaba la manifestación, ir por calles aledañas. La manifestación de los chalecos amarillos fue muy importante y había varias zonas al lado de los Campos Elíseos en donde estaba totalmente cerrado y no te dejaban pasar, hicieras lo que hicieras, fueras de donde fueras. Pero en muchas de esas calles aledañas se notaba la tensión racial, ¿eh? Porque muchos de los policías se aprovechaban que no estaban las cámaras, que no había mucha gente, mucha concentración, y amedrentaban mucho, sobre todo a los ciudadanos, o bueno, a los migrantes de origen árabe que estaban por ahí, a los también de color. Y son mulas, ¿eh? Son mulas. Y también más adelante veías a los de origen árabe también tratando de violentar a grupos de policías que estaban solos. O sea, las tensiones raciales no se ven ahí en la calle, no se ven frente a la ópera en donde están las cámaras, no se ven en los Campos Elíseos en donde están las grandes concentraciones, sino en las callecitas aledañas, en donde a lo mejor están los grupos de patrullas, ¿no? En donde se están quitando el equipo y ahí los agarran y les ponen unas friegas de aquellas, ¿eh? Sí, la verdad es que acá lo que se veía, no, digamos, como es carácter sindical, porque las de los chalecos amarillos obviamente participan los sindicatos y los movimientos socialistas muy fuertes, pero había otros componentes, porque te acordarás que también había habido las protestas en los suburbios de París, ahí sí con un carácter racial muy fuerte, pero aquí incluso me tocó escuchar música, pues que diría de origen árabe, que iba ahí en las bocinas a todo lo que daba, y relativamente pacífico, era un movimiento muy de trabajadores, por lo menos lo que Mi pude querido ver. Ro, nos va a cortar la computadora.